diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Qué gusto tenerles en este espacio donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Y sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoincluyente y en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como Diverso e Incluyente. Y de manera personal nos pueden encontrar a mí como Sara Gutiérrez en Facebook y a mí en Twitter como @IsraelHPS. Nos encontramos en este programa en el cual hablaremos sobre un tema sumamente importante y con bastante trascendencia. Hablaremos sobre lo que es la sordera o discapacidad auditiva. Y para eso me gustaría comenzar, Israel, preguntándote, ¿qué sabes acerca de ello? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que la discapacidad auditiva se encuentra de las denominadas discapacidades sensoriales. En estas, las personas tienen dificultades, en su caso visuales o auditivas, que comprometen su desarrollo social, psicológico y educativo, siempre obviamente que involucren estas modalidades afectadas, ¿no? En su caso, las cuales, bueno, pueden interferir en su desempeño habitual, como ya lo mencioné, algunas otras esferas. También es importante referir que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial existen alrededor de 360 millones de personas con este tipo de discapacidades. En México, de acuerdo con la encuesta nacional de dinámica demográfica, el ENADI de 2014, en México aproximadamente tenemos 120 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 7.1 millones, es decir, aproximadamente entre el 6.2 y 6.3%, tienen alguna discapacidad. Considerando que, de acuerdo con esta clasificación, podríamos encontrar dificultades para trasladarse, dificultades para entender, comprender, y de entre estas podríamos encontrar que el 33.5% son personas que tienen una discapacidad que les impide comunicarse o interactuar de manera oral. Qué interesante lo que nos acabas de compartir, Israel. Ahora me gustaría que analizáramos qué tanto se acercan o no las opiniones de las personas en cuanto a lo que es la sordera o la discapacidad auditiva. Muy bien, si gustas para eso, vamos a nuestra primera cápsula para saber qué saben las personas acerca de la sordera o la discapacidad auditiva. Excelente, vamos. La opinión de y para todas las personas. Pues yo considero que la discapacidad auditiva puede ser cuando, por ejemplo, una persona nace con la discapacidad de que no tiene pues esa capacidad de escuchar a las personas desde pequeños, o de que por algún accidente o situación perdió la audición. En esos casos, pues yo también considero que las personas que no tienen la audición normalmente pues aprenden al lenguaje de señas, o hay en algunas ocasiones que yo siento de que sí pueden hablar, o también hay en algunas ocasiones que yo conozco que son sordomudas. Yo entiendo que se trata de una persona que no tiene la posibilidad de escuchar bien, ni tener la capacidad de entender qué está pasando en los sonidos de su alrededor. Ahora que hemos escuchado lo que opinan las personas respecto a la sordera o la discapacidad auditiva, ¿existirá alguna diferencia entre lo que conoce nuestra comunidad universitaria? Valdría la pena que lo escuchemos. Para eso vamos a nuestra segunda cápsula, en la cual conoceremos qué opina o qué conoce nuestra comunidad universitaria. Comunidad universitaria. Me suena a que hay una deficiencia, una nula capacidad para escuchar o en todo caso pues ver. Los considero yo como la disminución de las habilidades tanto auditivas como visuales, donde se tiene que considerar un apoyo por parte de un profesional. Ahora me gustaría preguntarte, Israel, si nos podrías compartir un poco más acerca de lo que es la sordera o la discapacidad auditiva, considerando las opiniones que acabamos de escuchar acerca de lo que las personas creen que es esta condición.
Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, lo primero que es importante es tratar de abolir esa cantidad de mitos que tenemos respecto a lo que es la sordera, ya que, por ejemplo, muchas veces consideramos que las personas sordas no pueden ser apoyadas psicológica, social y culturalmente por las limitantes que existen en el lenguaje. Sin embargo, es importante referir que hay ciertas variables inherentes a las condiciones de las personas. Y primero, bueno, tendríamos que conocer las clasificaciones, las cuales podríamos encontrar por lo menos en 4 tipos. De acuerdo con la OMS, podríamos encontrar lo que es la sordera leve y moderada. Esta la podríamos considerar como hipoacusias, dado que la pérdida auditiva no es mayor a los 60 decibeles, aunque de acuerdo con diferentes autores los podríamos encontrar en diferentes vertientes, pero aquí las personas pueden beneficiarse de aparatos auditivos, además de que existe también la posibilidad de que escuchen o tengan restos auditivos. En el caso de la sordera severa y profunda, existe ya mayor dificultad, ya que las pérdidas son arriba de los 60 decibeles, pudiendo superar inclusive los 90 decibeles, es decir, tendríamos que colocar a la persona junto a la turbina de un avión para que pudiera escuchar al menos el susurro. Esto dificulta obviamente la comunicación de las personas, considerando que no hay restos auditivos, además de que no se pueden ver beneficiados en muchos de los casos por el uso de aparatos, por el uso inclusive de implantes cocleares, los cuales, bueno, también resultan ser pues a veces no los más adecuados para las personas. También podríamos encontrar otra categorización, la cual tendría que ver con el momento en el que se adquiere la sordera, que puede ser prelocutiva, es decir, antes de que la persona desarrolle el habla, perilocutiva, si se ve en el momento en que la persona está adquiriendo el habla, o poslocutiva, que puede ser en cualquier momento en el que la persona ya ha adquirido el habla, conoce algunas otras palabras. Esto obviamente tiene repercusiones, porque no es lo mismo una persona que ha adquirido la sordera previo a cualquier interacción auditiva o lingüística a una persona que ya la ha tenido durante algún tiempo o años, la cual, bueno, puede verse beneficiada por la lectura de labios o inclusive ya sabe leer o escribir. Excelente, muy interesante lo que nos acabas de compartir. Considero más bien que es muy necesario que conozcamos incluso acerca de cuáles son los diferentes tipos de discapacidad auditiva que existen y que atendiendo a ellas entonces tenemos que también considerar qué tipo de apoyos son los que van a requerir. Adelante, Israel. Sí, además es importante considerar que, bueno, como tenemos aquí y se pueden dar cuenta, tener la interacción y la participación de las personas sordas para conocer realmente qué es la sordera y cómo la viven. Y justo como lo mencionaba Israel hace un momento, tenemos unas invitadas especiales y a los cuales queremos agradecerles el haber aceptado la invitación para estar acá en este programa. Si me permiten, les voy a presentar. Primeramente tenemos a Erandeni Martínez Alvarado. Ella es estudiante de la licenciatura de Psicología en este centro universitario y ya casi por egresar, ya está en 9º semestre. Entonces, pues agradecemos mucho que estés por acá, Erandeni. También agradecemos a David Rafael Barón Guzmán. Él es estudiante de la carrera de enfermería, él va en 1er semestre y también pues muchas gracias por estar por acá, David. Ambos, tanto Erandeni como David, pertenecen a un colectivo que se llama Inclúyete y del cual pues yo creo que también nos podrán comentar en un momento. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Sí, pues bienvenidos nuevamente a este programa. Y bueno, nos gustaría conocer, David, si nos pudieras compartir cómo experimentas o cómo concibes tú la sordera y cómo la has vivido, vamos, a lo largo de este tiempo. De acuerdo, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, yo soy sordo. Cuando yo era pequeño, más o menos a los 3 años, pues antes yo la verdad no me acuerdo, pero mi mamá pues me gritaba y yo sí volteaba, ¿no? Sí la veía. Pero después de los 3 años yo sí sentí como, bueno, me enfermé, ¿no? Tuve una temperatura muy alta y mis tímpanos reventaron, entonces yo perdí mi audición. Después, cuando yo iba a la escuela, en la primaria, en kinder, para mí sí era muy complicado porque
pues en la primaria sí, más o menos mis compañeros me apoyaban, compartíamos y todo, me ayudaban con la oralización y así. Y pues al terminar en la secundaria, ya sí fue todavía más complicado porque pues no había apoyo, los maestros no me enseñaban bien, algunos sí, algunos no. Cuando los maestros me anotaban, pues era de que ver hacia el pizarrón y yo no podía leerles los labios, ¿no? Entonces pues yo sí necesito ver para poder entender, y eso fue diario. Entonces los maestros pues estaban ocupados o quizá necesitaban como más asesoría, pues no sé, pero pues sí tuve mucho problema para poder seguir estudiando y aprender bien, ¿no? A mí me gustaba mucho la materia, por ejemplo, de historia, ¿no? Pero sí era muy complicado las matemáticas, el español, porque bueno, pues yo siempre estaba preguntando a mis compañeros, a mis maestros y así, me ayudaban quizá alguna vez, pero ya muchas veces no me tenían como la paciencia, se molestaban o pues no me hacían caso. Entonces sí fue complicado. Igual yo seguí, me aguanté, no quería como pues decirle a mi mamá, ¿no? Porque también siempre me decía como ve a la escuela, esfuérzate, y siempre fue así. O sea, yo me esforzaba y todo y pues ponía como una cara valiente, pero la verdad pues yo tenía fe y seguí estudiando, echándole ganas y todo, pero sí me aguanté mucho. O sea, la verdad es que a veces me hacían bullying, se burlaban de mí y pues yo seguí. Después yo pensaba como que aquí en Guadalajara no había escuela para sordos, ¿no? O algo para discapacidad, no sé, alguna cosa. Y mi mamá pues tampoco lo pensaba. O sea, mi mamá no encontró un lugar para sordos o no sé, algún lugar donde me pudieran apoyar. Entonces pues yo seguí estudiando en una escuela regular. Y ya con la computadora pues fuimos como viendo la manera y todo, seguí aprendiendo y pues así fue, ¿no? 2 años después de todo esto, ya entré a la prepa 1, pero pues la verdad es que me sentí como incómodo, ¿no? Era igual que la secundaria, pero pues yo seguí todo y ya le dije a mi papá, y entonces mi papá vio algo sobre educación incluyente, investigamos dónde estaba y pues la primera vez ya vimos la prepa 10, un poco de tiempo, me cambié, después la prepa 7 y ya vimos, oye, pues hay que aprovechar, ¿no? Está interesante, para ti pues te puede servir, entonces hay que conocer pues qué hay, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos como con la lengua de señas, a comunicarnos, ya más relaciones. Entré entonces a la prepa 7 y ya empecé a ver que había muchos más sordos, algunos pues que ya sabían lengua de señas, y a mí me interesó, pero yo pues no era muy hábil con la lengua de señas, apenas estaba pues viendo, ¿no? Yo desde chiquito pues nunca había aprendido, entonces empecé a ver, empecé a estudiar y ya mi papá no sabía tampoco la lengua de señas. Entonces bueno, seguimos trabajando en eso, pues yo me interesé más. Y pues yo en ese momento solamente sabía el abecedario dactilológico, no sabía señas. Entonces pues a mí me faltó pues la experiencia, ¿no? Porque siempre fui a escuela con oyentes, leí los labios, pero no había pues la lengua de señas como tal. Mi mundo no era de sordos, o sea, mi mundo era con oyentes. Entonces ya hasta que entré a la prepa 7, pues ya se pudo solucionar eso, ¿no? Y ya pude ver como otro mundo de inclusión. Entonces, pues la verdad sí fue muy interesante la convivencia con los sordos, su forma de pensar, que tienen derechos humanos, hasta las conferencias, y pues todo este mundo al que yo apenas me estaba como relacionando. Ya con razón pude ver que yo estaba viviendo sin accesibilidad, ¿no? Pero ya estaba pudiendo estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar enfermería, ¿no? Entonces otro decía, yo quiero estudiar ingeniería. Otro quiero estudiar, no sé, historia, o diferentes cosas. Y pues imagínate, para la prepa fue fácil graduarse, quizá, ¿no? Pero pues no había intérpretes, o pues era todo un tema, ¿no? Algo complicado. Para poder encontrar los intérpretes, por ejemplo, sí es algo bastante complejo y sí me preocupaba. Ya cuando una vez en la universidad
Por ejemplo, yo quiero seguir estudiando, ¿no? Pero hay un problema. El español, pues no me da accesibilidad, ¿no? Porque quizá los maestros, algunos sí no conocen qué es la cultura sorda, el perfil del sordo, para entonces poder apoyarme, ¿no? No es igual para un oyente, porque su nivel de español es diferente. Me gustaría entonces en este caso, David, bueno, también dejarle claro a las personas que nos están escuchando y en esta ocasión que nos están viendo, referirles que la cultura sorda y la cultura oyente son diferentes cosas, porque la cultura sorda se basa más en elementos visuales, de hecho en elementos gestuales, y tienen diferentes elementos históricos. Por ejemplo, Charles-Michel Lepel, que es considerado, bueno, el padre de los sordos o el padre de la comunidad sorda, en el sentido de que él difundió y también logró hacer, pues si no estandarizada o nueva la lengua de señas, pero sí le dio la difusión adecuada. Esto también llevó a que las personas sordas, aunque suene aberrante, en el siglo XVIII fueran reconocidas con personas, sobre todo tomando en cuenta el concilio que hubo en 1880, si mal no recuerdo, en Milán, en el cual las personas sordas tenían prohibido utilizar la lengua de señas y entonces solo se les permitía, oralizar o se les permitía la educación, pero que no incluyera las señas, dado que esto era considerado demoníaco o que estas personas no se podían comunicar con Dios o no tenían alma. Esto obviamente trajo un retraso sustancial para las personas sordas y ahí precisamente el impacto que tiene el no saber diferenciar la cultura sorda y la cultura oyente, dado que una persona sorda convive y vive en dos mundos o en un mundo dependiendo también de las circunstancias en las cuales se encuentre. Si gusta, podremos seguir hablando después del corte. ¿Parece bien? Claro que sí, muy interesante y qué importante esto que nos comentan sobre cultura sorda, cultura oyente y que son cosas distintas y qué dato también tan aberrante esta aberración que nos acabas de decir, o sea, no considerar a las personas como personas por no poder comunicarse como lo hacemos de forma convencional. Bastante importante lo que nos está compartiendo David y creo que también mucho que reflexionar acerca de cómo es que viven esta condición las personas con discapacidad auditiva. Para esto, pues, seguimos adelante con la entrevista que tenemos, Israel. Sí, bueno, David, a mí creo que a muchos de los que estamos escuchando o que tenemos, esta oportunidad de conocer tu experiencia, nos gustaría saber cómo vivieron tus padres o si en alguna ocasión te llegaron a comentar cómo vivían tu discapacidad. Muy bien. Bueno, es muy buena pregunta. Mi mamá y mi papá, la verdad, no pensaban en nada. O sea, pues no había un mundo sordo, entonces pues era el mismo mundo para nosotros, ¿no? Ellos no conocían qué es la sordera, el perfil del sordo, como si fuera, entonces me trataban como si fuera oyente, desde niño. Hasta que ya yo me metí, ya que yo era grande y que empecé a ver como otros sordos, la lengua de señas y todo eso, pues ya mi familia fue identificando, ¿no? Pero como todos son oyentes, pues ya, o sea, para mí yo así crecí. Entonces ya que empecé como a comunicarme con ellos, con los sordos y todo eso, pues ya fuimos viendo, ¿no? La diferencia entre lo que es ser sordo y ser oyente. Y entonces había gente que no, por ejemplo, no puede oralizar y yo me fui dando cuenta de todas estas cosas, ¿no? Platicando, viendo y todo eso, ¿no? Había veces que teníamos que escribir y yo preguntaba, por ejemplo, ¿tú no oyes? No. Ah, pues yo tampoco. Y entonces poco a poco fui dándome cuenta de esas cosas, ¿no? Abriéndome las puertas y también mi mamá y mi papá, ¿no? Como, pues diferenciando. Con mi papá fue diferente un poco porque cuando yo empecé con la lengua de señas, él se le molestaba, se enojaba un poco, porque él no entendía lo que es la cultura sorda. Entonces, pues ya hasta que yo estuve ya más grande, en la prepa 7, que nos dimos cuenta que hay muchos sordos, y yo entré, pues ya, fue cuando mis papás empezaron como a entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Cómo identificar la cultura sorda, qué son diferentes mundos,
que no era yo el único, sino que había otras personas, oyentes con hijos sordos y así, ¿no? Pudimos como ir identificando todas estas diferencias, ¿no? Y poco a poco fuimos aprendiendo. Es muy interesante, la verdad. Mi mamá pensaba, porque pues yo tenía ya mucha experiencia con los oyentes, entonces pues yo así crecí y pues básicamente yo soy bilingüe. Pero mi mamá preguntó a otro sordo, antes tú conoces a oyentes o te relacionas con oyentes, y pues no, o sea, él creció y se acostumbró como sordo, entonces nunca llevaron, por ejemplo, la terapia o así, cosas de ese estilo, entonces pues se acostumbraron con la lengua de señas. Y yo, por ejemplo, a diferencia de estas personas, pues yo fui bilingüe, español y lengua de señas. Cuando un sordo, por ejemplo, necesita ayuda con su intérprete, pues comparten, ¿no? Se dicen esas cosas. Y mi mamá ya fue cuando se empezó a dar cuenta, ¿no? Gracias a Dios mi mamá pues me metió a escuelas oyentes y fue muy difícil, pero la verdad es que me abrió mucho las puertas en esta parte de ser bilingüe. Y yo ya me sentí ahora como un poco con más experiencia para relacionarme en el mundo. Y entonces ya mi papá se dio cuenta también que las personas sordas pues somos diferentes, pensamos diferentes, las enfermedades y pues diferentes, o sea, él pensaba que éramos enfermos, pero pues no, o sea, como que la puerta de la accesibilidad se fue abriendo, ¿no? Bien, es importante y también aclarar algunas de las cosas que acaba de decir David, sobre todo el de ser bilingüe, bicultural, y bueno, esto tiene que ver mucho con el hecho de que la lengua de señas es una lengua, o sea, es un idioma, es considerado como un idioma. Por lo tanto, cuando una persona usa la lengua de señas y también el español o cualquier lengua hablada, estamos hablando o el equiparable como conocer inglés y conocer español o conocer inglés y alemán o cualquier otra lengua. Es decir, la persona sorda conoce la lengua, usa la lengua, pero no solamente es eso, sino también que se adhiere a la cultura del sordo o a la cultura del oyente. Precisamente también por eso nos hablaba de lo que es el biculturalismo, es decir, personas sordas que conviven con personas sordas únicamente, o personas sordas que conviven solo con oyentes, o personas sordas que conviven con sordos y con oyentes. Y entonces ya estamos hablando de biculturalismo y también de bilingüismo, que son dos elementos a tener presentes precisamente en la narrativa que nos hace David. David, nos gustaría conocer también, si es posible, ¿a qué edad aprendiste tú la lengua de señas y cómo era tu mundo antes de usar la lengua y de conocerla? Yo empecé a aprender lengua de señas a los 19 años en educación incluyente ahí en la prepa 7. Ahí fue donde yo empecé como a aprender y ya, pues la verdad es que sí me interesó mucho, pero cuando yo ya, o sea, yo terminé y todavía me faltaba, ¿no? Hasta como 3 años o 4 después yo ya me sentía listo para poder comunicarme bien con la LSM, pero sí es importante como darle el valor lingüístico que tiene la lengua, ¿no? David, me gustaría, si es posible, que nos puedas compartir acerca de cómo era tu mundo con esta condición que tienes. Y bueno, ya nos compartías también sobre cómo y cuándo aprendiste lengua de señas, pero ¿qué más nos podrías compartir de ti? Ok, pues yo la verdad ahorita me siento muy bien con la LSM. Aquí pues en la universidad hay cursos y en Cooks más bien no hay como tanta accesibilidad, pero pues igual con mi intérprete me puedo mover. Ella, gracias a Dios, tengo acceso a mi intérprete, y la unidad de inclusión me ha atendido muy bien, me ha apoyado. También pues sabemos que trabajan con sordos, con ciegos, con discapacidad motriz, diferentes cosas. Entonces yo la verdad estoy muy contenta porque me han bienvenido, tengo mi intérprete, mis compañeros, mis maestros, los coordinadores. La verdad es que todos me han tratado muy bien, es muy interesante y pues yo veo el interés también de las personas, ¿no? Me siento seguro. Obviamente pues falta aquí en la universidad, por ejemplo en CUCBA, en CUAD, pues falta, ojalá que también allá puedan tener su unidad de inclusión y todo eso para poder agrandar
la atención que se da, porque pues por ejemplo hay algunos sordos que quieren ir a la universidad, pero pues no pueden, ¿no? Porque no hay accesibilidad, no hay intérpretes, entonces pues algunos lo dejan. Entonces prefieren irse a trabajar y a veces es un trabajo muy duro en empresas o cosas así. Entonces ahorita pues como ya hay intérpretes y hay un poco más accesibilidad y todo esto, pero pues bueno, igual en el futuro cuando yo me gradúe y todo eso, a mí me gustaría poder enseñar y poder también apoyar a los estudiantes sordos, ¿no? Seguir en esa parte. Muy bien, David. Bueno, nos comentabas pues previo a esto que tú habías aprendido lengua de señas a los 19 años. ¿Cómo era tu mundo o cómo se dibujaba alrededor de no conocer la lengua de señas? A los 19 años, bueno, yo empecé a los 19, ¿no? Pero antes yo la verdad estaba acostumbrada a leer los labios hasta que ya cumplí los 19 y empecé a aprender la LSM. Poco a poco pues se me fue abriendo el mundo. Yo me sentía pues muy diferente, ¿no? Porque antes era muy difícil, era muy pesado tener que ser bilingüe, ¿no? No es lo mismo saber oralizar o saber español signado, que también es otra cosa. Cambiar a la LSM es otro mundo totalmente, ¿no? El poder escribir o estar cambiando entre uno y otro. Sí, la verdad sí es pesado, pero yo quería conocer como más personas sordas, poder vivir con ellas, relacionarme y pues ver que ellos le dan el valor a su idioma, ¿no? La comunicación y todo. La cultura sorda es totalmente diferente y pues eso, ¿no? Poder estar aprendiendo. Yo la verdad sí me sentí muy distinto. Me dio identidad como sordo el aprender lengua de señas, que es algo importante. Muy bien, pues creo que es muy relevante lo que nos acabas de comentar, David. Y bueno, en el siguiente bloque, Sara, si estás de acuerdo, me gustaría también conocer la experiencia de Erandeni, que el día de hoy nos está apoyando como estudiante, pero también está ayudando como intérprete, y de ahí la importancia también de destacar el trabajo. Y pues ya escuchábamos algunas de las vivencias que ha tenido él mismo con esta condición que tiene la discapacidad auditiva, y bueno, creo que también nos está enseñando bastante. Antes de comenzar con las preguntas para Erandeni, yo tengo una pregunta, porque luego escucho lenguaje manual, lenguaje de señas, lengua de señas, pero Israel, he escuchado que tú te refieres como lengua de señas. ¿Cuál es el término correcto para poder referirnos? Bueno, el término correcto, tanto cultural como lingüísticamente, sería lengua de señas. Como lo explicaba yo hace rato, la lengua de señas es un idioma como tal. No hablamos del lenguaje, porque en ese sentido, cuando hablamos del lenguaje, valga el ejemplo que voy a utilizar, es más referido o más similar como se hace en el béisbol. Sí que utilizamos un lenguaje mímico, pero no es unificado, no tiene esas acepciones. Y en el caso de la lengua de señas, es lengua porque además, como te decía, es un idioma, tiene su propia gramática, tiene su propia sintaxis, tiene sus mismas y propias formas de interpretación. Se trata además de una lengua polisintética, es decir, que aglutina la lengua como tal y en pocas palabras, ¿no? En pocos segmentos lingüísticos a partir de lo que se está comunicando. De ahí, por ejemplo, también que a muchas personas sordas se les complique cuando comienzan a aprender español, dado que la lengua de señas no es equivalente al español como tal. Nosotros, por ejemplo, utilizamos artículos, sustantivos, verbos y en una conformación gramatical ordinaria, ¿no? En el español. Sin embargo, en la lengua de señas, en pocas señas, aglutinamos una cantidad enorme de palabras, hasta 3, 4 o 5 palabras en la comunicación, y además nos valemos también de elementos gestuales, mímicos, físicos, y bueno, de ciertas interacciones, las cuales también reflejan nuestra cara, nuestro temperamento, la forma en la que movemos los labios, y eso hace la diferencia. Excelente, muchas gracias por el dato. Entonces, es correcto, lengua de señas. Muy bien, gracias, Israel. Y ahora, si les parece, vamos con las preguntas para Erandeni. Erandeni, muchas gracias por estar acá, y me gustaría iniciar preguntándote, como lo decía hace un momento en la presentación, tú ya estás a punto de egresar de la carrera de psicología. ¿Qué nos podrías compartir sobre trayectoria
durante la formación como futura psicóloga, ya casi colegas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este andar? Sí, muchas gracias por la invitación. Definitivamente ha sido todo un trayecto, ¿no? Yo, a diferencia de David, perdí mi audición cuando tenía 15 años. Ya fue poslocutiva mi pérdida. Entonces, para mí fue muy complicado, por esta parte de la identidad, ¿no? Identificarme a mí misma como hipoacústica, como sorda, como oyente, porque pues al final de cuentas toda mi vida fue oyente, ¿no? O sea, yo hasta hace poco me di cuenta que aprendí a leer los labios, que siempre estoy viendo como la cara, que para mí es complicado cuando una persona se voltea, que si hay mucho ruido a mi alrededor, yo me pierdo completamente, incluso con el uso de aparatos auditivos. No usé aparatos auditivos hasta hace apenas muy poco tiempo. Entonces todo eso tuvo que ver con mi historia universitaria, ¿no? Ya cuando yo llegué a la universidad, yo ya tenía 19 años, pues ya estaba leyendo los labios, ya me había acostumbrado que siempre siéntate hasta adelante, que si no entendiste algo, pues ahí lo dejas, o quizá las notas de alguien más, no sé. Entonces, de hecho, yo no contacté la unidad de inclusión hasta que yo de verdad empecé a notar todavía mayor pérdida, ¿no? Cuando a mí me identificaron la pérdida auditiva, yo tendría un 70% de audición todavía. Entonces era como bastante manejable, ¿no? Ya cuando yo me acerqué con la unidad de inclusión, yo ya había perdido un 90% de audición de mi lado izquierdo y del lado derecho alrededor de un 40 más o menos. Entonces yo usaba mi lado derecho para todo. Pero bueno, yo me acerco con la unidad de inclusión y es ahí donde me doy cuenta de que me podrían haber apoyado con quizá un intérprete, pues no sé, con todos los apoyos que nos dan, pero también esa es otra cosa. Yo no empecé a aprender lengua de señas desde hace relativamente poco. Entonces esto que menciona David sobre lo que es, pues ahora sí tener una comunidad, el idioma, el valor lingüístico, el poder comunicarse, pues ahora sí que de la forma que me es útil a mí, sí fue algo que poco a poco he tenido que aprender al relacionarme con sordos, ¿no? Y al poder como identificar o poder decir, bueno, no puedo escuchar, necesito que me repitas las cosas, no puedo escuchar, necesito que me veas a la cara, poder leer tus labios, ¿no? Pero pues sí, definitivamente durante toda mi trayectoria, o sea, ahorita que yo veo hacia atrás, digo, pues hubiera empezado con el curso de lengua de señas, ¿no? Hubiera solicitado mi intérprete, que igual y a lo mejor no sabía tanta lengua de señas, pero pues algún apoyo extra pudo haberme dado en ese momento, ¿no? Claro, entiendo. Sí, en este caso, de alguna manera tú, a partir de tus recursos, intentaste solventar aquellas necesidades que se fueron presentando. Ahora, a partir de lo que tú dices, yo, igual si estoy equivocada, dímelo, pero me doy cuenta que reconoces también la importancia de haber aprendido, por ejemplo, quizás antes incluso la lengua de señas, de buscar apoyos si es que los hay, que David decía, bueno, no en todos los centros universitarios existen unidades de educación incluyente, si hay una red, más bien si en esta red tenemos una unidad de inclusión, que de hecho es quien nos apoya precisamente para esto de los intérpretes, pero que si bien es cierto, pues bueno, dices, llegué hasta acá, hasta este momento, y bueno, pues ahora sí ya estoy incluso aprendiendo y están trabajando en otros proyectos más, que de esto me gustaría preguntarles. También les presentaba al inicio como integrantes de un colectivo que se llama Inclúyete. ¿Qué nos podrían compartir al respecto? Sí, claro que sí. Bueno, respecto a todo lo anterior, creo que sí es muy importante hacer como conocer y difundir sobre todo, ¿no? Lo que es la sordera, lo que implica ser un sordo, tener una comunidad, un idioma, una accesibilidad, ¿no? Que creo que también fue parte de lo que a mí me afectó, ¿no? El no sentirme parte de un grupo que me pudiese apoyar, que me enseñara no solamente el idioma, sino quién soy yo en este mundo de oyentes, ¿no? Esa es una parte muy importante. Claro. Y por otra, está justamente esta parte como de los proyectos y planes y pues todo lo que estamos haciendo. Inclúyete, por ejemplo, es un colectivo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Tenemos gente de CUCBA, de aquí de Cooks, hay gente de Culagos, o sea, ahora sí que de todas partes.
Y estamos trabajando justamente para una accesibilidad, de una inclusión, pero pues ahora sí que desde mi posición de una persona con la necesidad, ¿no? Porque quizá yo por ejemplo, sin discapacidad motriz, yo te puedo decir, pues te pongo una rampa y ya, listo, solucionada la cosa, ¿no? Pero yo no vivo una discapacidad motriz, entonces yo no puedo saber si esa rampa va a ser suficiente, si a lo mejor está muy inclinada, si los espacios a donde estás queriendo acceder no están siendo los adecuados, ¿no? Entonces es lo mismo. Desde esa visión se creó este colectivo considerando que una persona con sordera tiene que tener accesibilidad completa, que es a un intérprete, a su idioma, a la educación, a la cultura, que se le respeten estas diferencias porque... y también poder hacer estas diferencias, ¿no? Identificarlas, ¿no? Que el español signado es una cosa y la lengua de señas es otra, la importancia de los intérpretes, claro, por supuesto. Porque pues al final de cuentas yo puedo saber un poco de lengua de señas y hacer mi intento por, no sé, interpretar en un evento, en una clase o algo así, pero no es lo mismo un intérprete profesionalizado, ¿no? Entonces esas son como todo el montón de cosas que estamos queriendo trabajar, ¿no? E incorporar a nuestro trabajo. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en la FIL presentando a una la primera escritora sorda mexicana, que fue maravilloso. Estuvimos en el encuentro latinoamericano también, o sea, hemos estado como movilizándonos y haciendo un montón de cosas, justamente como para, pues por una parte con los sordos, ¿no? De decir, es que sí puedes, o sea, y tenemos la forma y solamente es cosa de buscar y buscar la accesibilidad, ¿no? Y otra que pues también visibilizar, porque pues al final de cuentas yo puedo luchar toda mi vida de alcanzar la accesibilidad y diferentes cosas, pero si el resto del mundo no conoce cuáles son mis necesidades o cuáles son estas cosas que yo requiero como persona sorda, está muy complicado que pueda haber como esta equidad, ¿no? O sea, yo siempre voy a estar un paso como siempre corriendo más, cuando en realidad debería de ser pues a la par, ¿no? Entonces eso es como parte de lo que estamos buscando, considerando también, por ejemplo, tutorías para niños y niñas sordas en español, en matemáticas, que son cosas que suelen ser como muy complicadas en el desarrollo académico, el área de salud mental, que, uy, qué tema tan grande es ese. Yo ahorita tengo a una consultante sorda de 13 años y me han contactado varias personas, ¿no? Que, no, pues, mi amigo está deprimido, mi amigo tiene ideación suicida, no sé, diferentes temas, y es bien complicado, o sea, de verdad, yo creo que psicólogos o psicólogas, usuarios de la lengua de señas, hemos identificado a 3, 4, entonces está bien pesado, ¿no? Porque aparte de todo, ¿cómo identificas que tienes una necesidad de salud mental si ni siquiera sabes qué es o quién te dé la información, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos un montón de planes y cosas que queremos alcanzar y todo eso, pero sí, ahorita con la difusión creo que es bien importante justo tener estos canales donde podamos compartir experiencias y darle a conocer a las personas que un sordo o una persona hipoacústica, no sé, es más allá de, o sea, lo único que no puedo hacer es oír. Claro. Entonces, creo que dejando eso claro, se abre el mundo. Vaya, te escucho, Arandeni, creo que desde la psicología tenemos una deuda con la discapacidad auditiva en el tema de salud mental. Qué bueno que lo dices, y con este programa esperemos llegar a todas esas personas para que pues nos sumemos y seamos conscientes de la importancia también de formarnos en esta condición para poder apoyar a aquellas que así lo requieren. Desafortunadamente, hemos llegado al final de esta emisión. Sin embargo, esperamos que la información que se comparte haya sido de gran utilidad para que todas, todes, todos estén enterados sobre qué es la sordera y la importancia de tocar este tema no solo en la sociedad, sino profundizar sobre el impacto que tiene la educación en las universidades y en el caso, bueno, de nuestros invitados, tener muy presente que las asociaciones, los colectivos hacen una labor sumamente importante. Para eso, bueno, pues desafortunadamente tenemos que dar la despedida de esta emisión, tanto a Arandeni como a David, a quienes les agradecemos mucho su participación y colaboración el día de hoy. Y que les damos un aplauso
enorme. Muchas gracias, Serandeni. Muchas gracias, David. La verdad ha sido muy enriquecedor escucharles y segura estoy de que podremos trabajar sobre proyectos para poder seguir aportando a nuestra comunidad universitaria en el tema de la discapacidad auditiva, pero sobre todo para lograr realmente continuar en esta transformación y ser cada vez un centro más incluyente. Nosotros hemos aprendido muchísimo con ustedes el día de hoy y queremos también pues decir que somos un espacio en donde damos la voz a aquellas personas que viven también para trabajar en este trabajo tan arduo de la inclusión. Recuerden que es importante respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que por décadas han venido luchando contra estereotipos, contra prejuicios y contra estigmas. Así es, y precisamente lo que menciona Sara, por eso es importante pues, promover la equidad, la igualdad, y bueno, como ya lo referiste también, pues aquí está el espacio y esperamos, bueno, tenerles pronto. Sin embargo, pues no nos despedimos, les damos las gracias nuevamente a nuestros invitados e invitadas y los esperamos en la siguiente emisión, en la que estoy seguro que de lo que hablemos será de utilidad e interés. Claro, y por supuesto que estoy segura que quienes nos escuchan estarán también atentas al próximo programa en el que no solo la voz de los expertos y expertas tienen eco, sino también de todos y todos aquellos que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria y fuera de ella. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y también cultural y lingüística pudieran expresar precisamente su voz ante la inclusión desde una participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos la próxima emisión y por ahora pues nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Diverso e incluyente. Las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.